Provincial de Organismos de Control. Se va a celebrar de acuerdo a lo que establece el Decreto 4 de Vicepresidencia del 2020. A tales efectos se encuentran presentes el diputado Claudio Cingolani y se encuentra también presente la diputada Laura Velasco, y en forma virtual se encuentran presentes Facundo del Gauso, Paola Michelotto, Guillermo Suárez y la diputada Lucía Cámpora. Bueno, en esta primera reunión informativa de una serie de reuniones informativas que se van a realizar con los organismos de control, agradecemos la presencia de Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad, y también en forma virtual Alejandro Amaigenta, titular del ente regulador de servicios públicos de la ciudad. La reunión informativa tiene por objeto que estos organismos que conforman el sistema integrado de control nos puedan informar, nos podamos nosotros interiorizarnos respecto a cómo están funcionando en el marco de la pandemia, que podamos evaluar algunas fortalezas y algunos desafíos de cara al futuro. Y aprovecho la oportunidad para adelantarles que tenemos prevista una siguiente reunión con organismos de control que tanto la Auditoría de la Ciudad de Buenos Aires como la SIGEVA, la Sindicatura de la Ciudad de Buenos Aires, que realizan el control de gestión, tanto interno como externo de la ciudad. La modalidad que vamos a realizar, si están todos los diputados y diputadas de acuerdo, es que primero los titulares de los organismos de control hagan una exposición y después pasaremos a las preguntas. Para comenzar, el titular de la Defensoría del Pueblo, Alejandro Amor, que le agradezco nuevamente su presencia. Buenas tardes a todos y todas. Primero, agradecerle a la presidenta de la comisión y a los integrantes de la comisión y a las integrantes por esta invitación, pero fundamentalmente algo que para mí me resulta realmente un orgullo. Las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires han funcionado todas desde el inicio de la cuarentena sin interrupción. No lo digo solamente por la legislatura, naturalmente por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, sino también por el Poder Judicial. La verdad que, con todo respeto, pero desde la Defensoría del Pueblo seguimos causas, tenemos expedientes a nivel nacional y la verdad que se nos ha dificultado durante todo este periodo de tiempo poder trabajar en un ámbito que no estaba haciéndolo. Así que realmente quiero decir que me siento muy orgulloso de las instituciones de la Ciudad de Buenos Aires, porque además tuve la posibilidad de participar de la primera sesión que se llevó a cabo en la legislatura a partir del dictado de la cuarentena, del dictado de la cuarentena por la pandemia y de algunas otras sesiones más. Como Defensoría, a partir de hace aproximadamente ya 5 años, hemos digitalizado todo el funcionamiento. Y esto nos permitió que inmediatamente, para ser más preciso, el día que se tomó la decisión desde el Gobierno Nacional conjuntamente con todas las provincias de avanzar en esa etapa primigenia de la cuarentena rígida, tuvimos una decisión que fue la posibilidad, justamente por la digitalización, de que parte muy importante de la Defensoría realicen las actividades desde sus hogares. Y al mismo tiempo, un pequeño grupo dedicarnos a algo que nosotros llamamos cuidar a los que nos cuidan. Pusimos el acento fundamentalmente en el sistema de salud y en el sistema de desarrollo social en su conjunto y naturalmente en el sistema de emergencias y el cementerio, por otras razones. La verdad que lo que podemos decir es que cualquiera de ustedes me lo puede plantear, por supuesto, y es así. La Defensoría del Pueblo rápidamente tuvo 3 veces la actividad que tenía antes de la cuarentena.
Y es natural porque las personas, al estar en sus hogares, se comunicaban por otros medios a nuestra institución. Lo que sí es importante para nosotros fue que lo que tuvimos fue capacidad de respuesta frente a esa triplicación de la demanda. Y desde ahí, ustedes conocen la Ley 3, la Defensoría abarca todos los derechos y garantías de carácter constitucional, en particular los derechos humanos, y por lo tanto hemos atendido diferentes y muy amplias demandas o reclamos de la sociedad, de los vecinos y vecinas de la ciudad de Buenos Aires. Cuando comienza, todo el equipo que permanece desde su casa trabajan fundamentalmente en la atención y búsqueda de solución de esos problemas. Al mismo tiempo, establecimos, teniendo un área que es de emergencia y salud mental, un ámbito de contención, que rápidamente comenzamos a ver cómo crecían las demandas. Hay un WhatsApp al que uno se puede dirigir, pide el turno a ese WhatsApp y desde ese lugar uno tiene un psicólogo, una psicóloga, un psiquiatra que le da una hora, una entrevista y comienzan las sesiones. La verdad que el trabajo al día de hoy es cada vez mayor, pero además ha ido cambiando a lo largo del tiempo las características de lo que las personas iban sintiendo o manifestando en estas sesiones. No estoy violando datos personales naturalmente, porque no estoy dando nombre de personas, pero sí puedo hacer una evolución de cómo fueron cambiando las características de qué le sucedía a las personas de manera individual o colectiva. Y como el número es muy alto de atención de vecinos y vecinas, la verdad que para nosotros sí ha sido un parámetro y es un parámetro muy importante. Al mismo tiempo, constituimos en los barrios vulnerables, conjuntamente con distintas áreas del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y fundamentalmente con el trabajo clave que han tenido las organizaciones sociales y los curas villeros, primero algunos espacios que fueron paulatinamente y buscan constituirse en comité de crisis para ir dando respuesta y solución a problemas que además, reconozcámoslo, también son estructurales y que llevan años. Se ha podido trabajar, ha habido momentos de tensión, ha habido situaciones críticas, ha habido correcciones y permanentemente se busca poder dar respuestas. Podríamos hacer una enumeración muy rápida, pero básicamente lo podemos focalizar en, primero, lo que significó en sí mismo los contagios. Recordemos que el detectar comenzó por el barrio Mujica, ex Villa 31. Después los problemas que tuvimos con el agua potable, tanto en la Villa 31, donde había un plan de un acuerdo que se había arribado en el marco de la Defensoría del Pueblo con AISA y el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y que había quedado trunco por distintas razones, que era la conexión entre el sistema de AISA que llegaba al perímetro del barrio Mujica y la conexión interna dentro del barrio. Eso se avanzó en una reunión con la titular de AISA y con el titular de Diego Fernández, en representación del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y naturalmente tiene una gran complejidad porque hay obras que son estructurales, difíciles de llevar a cabo en la pandemia, algunas de las cuales ya se han iniciado. Los otros lugares de complejidad con el agua es la avenida Perito Moreno, en el barrio Richardelli, ex 1114, que se está comenzando también con una obra, y la 2124, que también tiene un problema estructural muy importante de conectividad. Pongo el tema del agua como uno de los temas, después está la conectividad digital para poder acceder a internet, la situación de las viandas de las comidas, el funcionamiento de los ESAC, bueno, situaciones que naturalmente son complejas y propias de lugares vulnerados a lo largo de los años y que naturalmente tiene una demanda que es absolutamente legítima y que como funcionarios y funcionarias debemos resolver. Por eso estos comités de crisis además se han ido abriendo, por ejemplo en el barrio, en la 31, hay un comité de género
que está actuando por violencia de género, que como bien sabemos, no solamente se han incrementado la violencia de género, sino también los femicidios. Lo mismo intentamos replicar en el resto de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires. En cuanto al grupo que siguió saliendo a la calle, fundamentalmente en esto no es una cuestión de hacer una referencia personal, pero sí tomé la decisión de ir a todos los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, a todos los hogares de ancianos, de ancianas, de mujeres, de adolescentes embarazadas, de niños y de niñas, absolutamente a todos, a los propios y a los conveniados. Hemos recorrido, incluso en algunos casos, he tenido la oportunidad de ir con la ministra Migliore, como ha sido al hogar Martín Rodríguez y al hogar Viamonte, que están en Ituzaingó. Al único que me ha quedado que no he podido ir, pero por cuestiones políticas de la Intendencia de Necochea, es al hogar Raimondi que tenemos en Necochea, que el Estado de la ciudad tiene en Necochea. Hay ahí un inconveniente, y ustedes recordarán el evento que se produjo a raíz de lo que se conoció como el baby shower, en el que 2 enfermeras que trabajan y se desempeñan en el hogar Raimondi participaron de ese baby shower y por suerte no volvieron a ingresar luego del conflicto por el riesgo que hubiera significado. En los hospitales en los que nos centramos fue naturalmente en todo el esfuerzo para lograr un mejor equipamiento de protección personal para todas las trabajadoras y trabajadores, que se establecieran protocolos claros de funcionamiento, y también, naturalmente, establecer, aunque lo que voy a decir no está normado, sí criterios de hecho dentro de los hospitales de rotación del personal para que si se producían contagios, esto afectara a un determinado grupo y no a todo un grupo. Hace muy pocos días, para ser más precisos, el miércoles de la semana anterior, tuvimos un contagio masivo integral del laboratorio, de las 8 personas que integran el laboratorio del Hospital Roca, porque no se tomó la precaución de dividir en equipos de 4, y por lo tanto el laboratorio de manera integral quedó sin personal y hubo que recurrir a otros hospitales para poder lograr el funcionamiento. Bueno, de esto naturalmente, y todos lo conocen, he traído también acá todos los expedientes, los amparos que hay contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, presentados por distintas organizaciones, asociaciones sindicales, personas particulares, etcétera. Son 25 en total hasta el día de hoy, en los que la Defensoría está participando absolutamente en todos estos expedientes. En algunos casos porque nos presentamos como amicus curiae, y en otros casos porque somos invitados por el tribunal o por alguna de las partes para poder tener opinión, o como en el caso del expediente CELS contra el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires por los hospitales Borda, Moyano, Tobar García y Alvear, en donde la jueza Petrella pidió que ante la situación que se está viviendo, si la Defensoría podía encargarse del control de aquellas medidas que ella había dispuesto, cosa que ya hemos hecho, hemos estado en los 4 hospitales. Así que esas fueron las decisiones iniciales de la Defensoría, trabajar muy fuerte con el grupo que por la digitalización hecha ya hace largo tiempo nos permitió contener a la sociedad desde los hogares, y al mismo tiempo otro grupo que ha salido a la calle. Hemos participado desde el inicio, desde el primer día, en los planes Detectar, conjuntamente con el ministro Quirós y con Carla Bisotti, la viceministra de Salud de la Nación. Después quedó Gabriel Batistela a cargo de esto. Por parte de nosotros, Livia Ritondo, la titular del área, conjuntamente con el doctor Pablo Mazzoli, son quienes lo han llevado. Hemos participado también en todos los procesos, en particular ahora en estos últimos tiempos de frío, en el operativo frío con los planes de vacunación. La Defensoría tuvo junto a Salud Pública en las salidas nocturnas la vacunación de la gripe, cosa que también habíamos hecho en la primera etapa junto a Salud Pública. ¿Cómo entendimos nosotros y cómo lo entiendo personalmente? Yo la verdad que no entiendo la competencia entre los organismos del Estado, competir uno con otro, pero muchísimo menos en una situación de pandemia. Creo en la necesidad de complementar los esfuerzos y naturalmente que esto genera discusiones, diferencias, pero lo que hay que tener es el valor de superarlos o de postergarlos, poniendo por delante la necesidad de mejorar las situaciones. Por ejemplo, en los hogares de niños nosotros teníamos una muy fuerte demanda de la Defensoría del Pueblo para todos aquellos niños y niñas
que teniendo un COVID positivo bajo, tuvieran un lugar de alojamiento. Lo charlamos con las autoridades y se logró la apertura en Puerto Pibes de un lugar que tiene 60 camas, que tiene capacidad para recibir a 60 niños y niñas de los distintos hogares propios o conveniados de la ciudad de Buenos Aires. Lo mismo sucedió en el Hospital Alvear, donde se solicitó la apertura de un pabellón para los internos, mujeres, varones y adolescentes. Se armó un pabellón, el pabellón se dividió en dos y se resolvió que la guardia, que es una guardia grande, la del Hospital Alvear, pudiera recibir a los adolescentes que naturalmente, por los promedios que maneja el Ministerio de Salud de Nación y de Ciudad de Buenos Aires, siempre tienen una menor afección que las personas mayores que tenemos dentro del sistema del Hospital Alvear. Así que eso es un poco hasta un determinado momento cuando comienza la apertura, cuando se comienza a tomar ya a nivel nacional incluso una decisión de apertura. A partir de ahí la Defensoría lo que hace es una decisión nueva, que es todo lo que es salud queda naturalmente la autoridad de aplicación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, es el ministro Quirós, así como a nivel nacional es el ministro Ginés González García. Y desde ese punto de vista entendimos que quienes están trabajando en salud en la Defensoría lo estaban haciendo correctamente y que podían continuar con esa actividad, pero que debíamos comenzar a atender a otras situaciones que nos llegaban como demandas a la Defensoría y naturalmente a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires por los proyectos que he visto presentados por legisladores y legisladoras de todas las fuerzas que le llegan a la Ciudad de Buenos Aires, que es qué pasa con la situación económica y de qué manera el Estado puede intervenir ayudando para que la actividad económica paulatinamente se vaya a estar restableciendo. Y ahí fue cuando, bueno, hemos tenido conversaciones, en particular he hablado con el jefe de gobierno, después con el ministro Justi, pero fundamentalmente lo que hemos hecho es hablar con todos los sectores. Hemos hablado con los sectores de ferias y artesanos, con los centros culturales, con las bibliotecas, también con el sector, hemos tenido una reunión con parte de la Unión Industrial, con el sector de la madera, del papel, de la industria gráfica y de la logística, y al mismo tiempo hemos tenido reuniones con sectores de gastronomía, de bares, de restaurantes, es decir, con toda la actividad. Frente a esto, lo que hicimos fue, todo el resto sigue trabajando en la contención social, tal cual la estamos haciendo, atendiendo los reclamos, el sector de salud se enfoca en esto, pero otro grupo comenzamos a trabajar también en esta nueva etapa con apertura. ¿Para qué? Fundamentalmente para interpretar si la aplicación de los protocolos en cada uno de los ámbitos se cumple, pero además si se cumple, si es posible, si esto no le genera a quienes reciben los protocolos y la posibilidad de apertura un costo mayor. ¿Cuál es la situación de esas actividades? Hemos dividido a todas las actividades de la Ciudad de Buenos Aires para ver cómo es el estado de cada una de las actividades y le hemos propuesto al jefe de gobierno y en particular al ministro de Desarrollo Social algunas medidas, entre ellos, por ejemplo, la conformación de un fideicomiso en el Banco de la Ciudad de Buenos Aires con todos los bienes inmuebles que la ciudad tiene, que son productos de herencia vacantes, etcétera, que es un número muy importante y que nos permitiría tener una herramienta como, por ejemplo, la posibilidad del otorgamiento de créditos hipotecarios con tasas muy bajas o créditos para el sostenimiento o desarrollo de actividades económicas. Voy a dar un ejemplo. Nosotros creemos que tenemos que hacer un esfuerzo muy grande en todas las actividades, pero hay actividades que mueven a otras actividades, que lo que hacen es ser motoras de otras actividades. Por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires tenemos 3.500 personas que tienen carritos con lo que todos los días venden café, están reconocidos por la Ciudad de Buenos Aires. Al mismo tiempo, tenemos un grupo, una cantidad de aproximadamente 384 jardines materno-infantiles, de los cuales 147 están en una situación más que crítica en imposibilidad de abrir. Si se pusiera por parte del Estado de la Ciudad de Buenos Aires un esfuerzo en subsidios, el Estado tiene distintas herramientas, los subsidios, los créditos, la exención impositiva, la rebaja impositiva, la postergación del pago de los impuestos, tiene distintas herramientas. Si se pusieran en este caso, por ejemplo,
para mí claramente un subsidio, porque es la única forma de que estas personas puedan volver a reabrir estos 147 jardines, estaríamos yendo sobre un universo de 5.000 trabajadores y más de 14.000 niños y niñas, pero fundamentalmente sobre un grupo social de la Ciudad de Buenos Aires que podría volver a salir a trabajar en conjunto, padre, la madre, quienes conforman la familia, y que a lo mejor son comerciantes, profesionales independientes o personas que realizan distintas actividades. Entonces, lo di como un ejemplo pequeño, lo mismo podemos trasladarlo al resto de las actividades de la Ciudad de Buenos Aires, pero entendemos de la necesidad de trabajar con salud pública en el marco de las políticas nacionales que se van generando y que se van aplicando de manera local también. Estamos viendo claramente la evolución de los hospitales, la cantidad de camas ocupadas, la cantidad de camas de unidad de terapia intensiva, la cantidad de personas que ya están ventiladas, la cantidad de contagios que hemos tenido en el personal de salud, la cantidad de contagios que hemos tenido en el personal de desarrollo social y en las áreas de emergencia. En el área de cementerio, cuando lo mencioné, no es un tema agradable, pero la Defensoría, junto al equipo médico forense del Espacio de la Memoria y las autoridades del cementerio, trabajamos en un protocolo de manipulación de cadáveres con COVID, que, quiero remarcar, fue uno de los problemas más grandes que tuvo Nueva York. Nueva York tuvo un problema muy fuerte cuando todo el personal que trabajaba en el crematorio de Nueva York cayó contagiado por el COVID. Por lo tanto, se trabajó fuertemente sobre este protocolo y ya fue aprobado y está vigente. Y ahora le hemos propuesto al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, a Fernán Quirós, llevar adelante un protocolo, llamémoslo, de despedida o de duelo, que parecerá menor, pero la verdad que las personas necesitan de ese cierre y lo estamos trabajando con profesionales. Bueno, el ministro Quirós también tiene un grupo de personas que lo está haciendo. Ya hay un sanatorio en el sector privado que lo está aplicando y realmente por lo que vemos diariamente en los hospitales, en los sanatorios o incluso después en el cementerio, es necesario tenerlo. Es muy complejo y es muy peligroso, muy riesgoso para las personas, porque claramente una persona que está ventilada genera un spray que puede producir el contagio de COVID a quien se está despidiendo. Por eso se están buscando otras formas, pero sí que exista la posibilidad de, por lo menos la despedida o tal vez el inicio o el cierre de un duelo de una familia que ha tenido a alguien contagiado. En este momento, además, quiero decir que estamos trabajando fuertemente en todo lo que es testeo, acompañando al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero también haciéndolo la Defensoría por sí misma. No solo al personal propio, sino también a otras áreas del Estado de la Ciudad de Buenos Aires, porque vuelvo a decir, creo en la necesidad, en una etapa tan dura como esta, de complementarnos. Así que lo que traté de darles es, en términos generales, cómo fueron las etapas de la Defensoría, acomodándonos u ordenando la institución en el proceso general que lleva la Argentina y en particular de la Ciudad de Buenos Aires. Acá tengo desarrollado absolutamente todos los puntos, cualquiera de los que ustedes quieran, por supuesto, están para la consulta, para lo que fuere, y también aquí tengo todos los expedientes que se están tramitando en el contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Hay, quiero decir, la Defensoría tiene 6 expedientes más en la Justicia Nacional, 2 en la Cámara Civil y Comercial con competencia patrimonial. Uno de ellos es el desalojo del edificio ubicado en la calle Santa Cruz 140. Que es un problema muy importante y en el que se está trabajando junto al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el plan Detectar, porque ahí no es solamente un problema de ese edificio, de ese inmueble de Santa Cruz 140, sino de toda una manzana que fue parte de la compra de una estafa que se produjo con una empresa que se llamaba Celsa, recordarán ustedes, ya no existe, y otra Arco Iris, eran textiles. Esa es una manzana delimitada por las calles Juan Carlos Gómez, Uspallata, Santa Cruz, en las que aproximadamente viven más de 7.000 personas, 6.800 a 7.000 personas. Pero lo que hay es una alta densidad poblacional en muy pocos metros, lo que hizo que se intervenga con el plan Detectar en toda esta manzana para poder actuar rápidamente y tratar de
de evitar que se continuaran los contagios. Se está haciendo en este momento. Y por último, perdón, cuando dije de cuidar a los que nos cuidan, también hay una actividad muy fuerte que la hicimos con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero también la lleva la Defensoría, que es el control de los geriátricos. Algo que alguno puede decir, bueno, es absurdo porque es difícil controlar a los geriátricos, porque indudablemente es el lugar que mundialmente tiene la mayor posibilidad de contagio, las personas mayores de determinada edad. Sin embargo, quiero destacar en esto la labor de Eugenio Semino, pero también vuelvo a destacar la labor de Livia Ritondo, de llevar adelante este esfuerzo tan importante en el que me pueden decir, bueno, pero muchos geriátricos de la ciudad se contagiaron. Bueno, solamente en Milano 1.200 personas de las que murieron pertenecían a un geriátrico, a uno solo del Estado. La verdad que no es para compararnos y pensar en lo mal que le fue a los otros, sino en que hacemos lo que debemos hacer a pesar de que a veces se producen contagios y que irremediablemente el SAME, Defensa Civil, la Guardia de Auxilio llegan a esos lugares para tratar de proteger a las personas que están con COVID y que el sistema de salud los pueda atender. Así que bueno, quedo abierto, Presidenta, a lo que se necesite. Muchas gracias, Alejandro Amor, defensor del pueblo de la ciudad. Vamos a darle la palabra al titular del ente regulador de servicios públicos, Alejandro Magenta. Muchas gracias, Alejandro. Buenas tardes, ¿se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer a la presidenta de la comisión, Cecilia Segura, por la invitación, saludar a las diputadas y diputados presentes de la comisión, al defensor del pueblo, Alejandro, ¿cómo estás? La verdad, un placer poder participar, y como decía Alejandro al inicio de su charla, también un placer y un orgullo estar operativos, que todas las instituciones o la gran mayoría de instituciones de la ciudad estén operativas en este momento. Creo que es de gran ayuda, colaborando desde el lugar que nos toca, y muchos de ellos haciendo tareas colaborativas, con mucha solidaridad, no habituales, pero que ayudan a pasar este momento. Como siempre nos dice el jefe de gobierno, no hay que naturalizar esto que nos está pasando, no es normal, y la verdad que está, creo, saliendo lo mejor de nosotros para estar un poco a la altura de las circunstancias y que las vecinas y los vecinos de la ciudad puedan estar contenidas con todo lo que estamos llevando adelante. También de la mano, como comentaba Alejandro, creo que los procesos en todas las instituciones de modernización hacen que estos momentos se valoren más que nunca. Porque uno a veces cuando gestiona, uno no se da cuenta, y muchos de ustedes que estuvieron seguramente en la función, en la función de gestión en distintas oportunidades, uno todos los días va y hace y proyecta y cumple objetivos, hasta que llega una crisis como la que estamos pasando. Cuando ocurre crisis, uno valora seguramente todo lo que hizo, porque toma esas herramientas para seguir operativos. Es también nuestro caso, que el proceso de modernización hizo que sigamos operativos como si nada estaría ocurriendo, pero sí con muchas salvedades como las que voy a pasar a contarles. En primer lugar, dio la casualidad que dentro de una integrante de nuestro call center que tiene el ente, es médica también del Hospital Churruca. Y en el mes de enero nos estuvo interiorizando del problema del dengue, de lo que venía en la ciudad, que iba a ser distinto a años anteriores, y nosotros, al tener fiscalizadores de calle o cualquiera de nosotros que está circulando, teníamos que tener un mayor cuidado, más allá de que es también algo que uno quizá no tenía en cuenta y solo podía utilizar
para cuidar a un trabajador o una trabajadora un repelente. De hecho, nosotros, 2 fiscalizadoras de subtes tuvieron dengue, por suerte se recuperaron muy bien, pero nos ocurrió. Y en el mes de febrero, ya en el hospital, se estaba haciendo una interiorización del COVID-19, de lo que estaba ocurriendo en otros países, que se iba agravando a través de los meses, de menor a mayor. Eso hizo que antes que comience la cuarentena, nosotros una semana antes, decidimos en la sede administrativa poder aislar y convencer a muchas trabajadoras y trabajadores que comiencen a tomarse una licencia a aquellos mayores de 60 años, con enfermedades preexistentes, que si bien estaban por la cobertura médica en condiciones de trabajar, sabíamos que podían tener algún tipo de dificultad con este virus que nos estaba que empezaba a ser importado en nuestro país. Cuando comenzó la cuarentena, rápidamente tuvimos que hacer un relevamiento, sobre todo de la conformación familiar de cada uno de los fiscalizadores de calle. Y de un total de un 100% de trabajadores de calle, solo el 45% podía estar en condiciones de seguir trabajando con cuidados especiales. Cuidados especiales fueron los siguientes. Aquellos fiscalizadores peatonales se le planificaba el trabajo de control desde sus hogares, para que no tengan que tomar transporte público. Y se transformó el departamento vehicular en el cúmulo más importante de fiscalización de calle, haciendo muchas veces doble y triple turno. La verdad que debo reivindicar a todo el equipo de departamento vehicular que nos viene ayudando y sobre todo con un convencimiento de que estaba ayudando a un compañero que no puede salir. Porque solo no están saliendo los trabajadores con alguna patología preexistente, sino también con aquellos que viven con sus padres mayores, con aquellos con familia, con hijos en edad escolar que no los pueden dejar. Entonces tuvimos todo ese tipo de cuidado para protegerlos. Gracias a Dios, en el día de hoy, nosotros en el ente no tenemos ningún caso, hasta el día de hoy, de COVID. Y estamos atentos, ¿por qué? Porque hubo casos de algún vecino en el mismo edificio o de algún compañero de una pareja del trabajador del ente que hasta que hubo dudas si tenía o no COVID, también los preservamos y los reemplazamos por otro compañero. La verdad que estamos muy atentos porque la verdad que estamos de la mano a las decisiones que se toman a nivel nacional, a nivel ciudad y a nivel provincial, que debo decir que la verdad que es un orgullo ese trabajo en conjunto que estamos viendo, que lo primero que tenemos que cuidar es la salud. Porque para que funcione un organismo necesitamos del trabajador o de la trabajadora. Y necesitamos que ellos estén sanos y que estén tranquilos. También tuvimos casos de mucha gente que tuvo temor de salir. Y también los estamos conteniendo y cuidando. Dicho todo esto como introducción, el ente siguió operativo. El ente hoy está con el departamento vehicular recorriendo cada 5 días hábiles más de 22.000 cuadras de la ciudad de Buenos Aires, haciendo un relevamiento, con lo que para nosotros, dentro de los 13 servicios que controlamos, en importancia por el uso que está teniendo la ciudad, es el tema de higiene urbana, es el tema de residuos patológicos y patogénicos de hospitales y CESAC públicos, luminarias y señalamiento luminoso, autopistas urbanas, subtes y así sucesivamente de mayor a menor. Hay una nueva escala porque hay menos gente circulando. Hoy por hoy ha cambiado hasta en nuestro mapa de calor
dónde se encuentran las anomalías en cuanto a la higiene, porque micro y macrocentro casi no está transitable. Hace un tiempo menos aún, donde antes se acumulaba mayor cantidad de residuos, y se dio la particularidad que todo lo que rodea, digamos, las otras comunas que rodean a lo que es micro y macrocentro, en los primeros 30 o 35 días hubo más cúmulo de basura o de residuos por el hecho de las grandes limpiezas que hicieron los vecinos y las vecinas de la ciudad al tener más tiempo ocioso y dedicándose a su higiene particular. Y eso hizo que haya más acumulación de residuos los primeros 30 días. También contarles que estamos colaborando con el Ministerio de Espacio Público de la Ciudad de Buenos Aires, más precisamente con la Subsecretaría de Higiene, donde este relevamiento que estamos haciendo cada 5 días hábiles, le pasamos toda la auditoría en un tablero de control para que ellos puedan también tomar decisiones en el servicio que tienen a su cargo, ya que por temas económicos y financieros tuvieron que reducir algunas auditorías que tenían ellos por su cuenta. Nosotros estamos brindando, por supuesto, ese servicio a un costo cero, porque es nuestra tarea, amoldándonos a la necesidad informática que necesita. La verdad que la parte administrativa, con toda esta modernización, está trabajando de sus hogares en forma remota. De hecho, ayer tuvimos la reunión de directorio donde se aprobaron todas las resoluciones del mes de julio, o sea que estamos al día con todo nuestro trabajo, y es gracias también al trabajo remoto que están haciendo en sus hogares cada uno de los trabajadores y trabajadoras del organismo. En el edificio, que ustedes, tanto Alejandro como Cecilia, lo conocen, tenemos un local que es el call center. Bueno, el call center, al ser un lugar que es un local a la calle reducido, lo trasladamos al tercer piso para que haya más espacio y haya una distancia lógica, pero no dejamos de atender las denuncias. El call center no ha parado, nuestros canales de denuncias están habilitados con todas las redes vigentes, y la verdad que como desafío, y la verdad que también apelo a la colaboración de la legislatura y de todos los organismos, es que seamos cada día un poquito más conocidos. Lo estamos haciendo a través de las redes, pero me parece que está bueno que los vecinos y las vecinas de la ciudad nos puedan conocer y utilizar en ese sentido para que sean defensores del espacio público, y entre los vecinos y nosotros, como nexo, obliguemos a las empresas a que cada día cumplan con el mejor servicio. También tenemos conocimiento que a las empresas se le ha dificultado su labor porque tienen mucho personal de riesgo. Es el caso, como ha ocurrido con el servicio de barrenderos, que en el mes de otoño, que es el momento más complicado, con la caída de hojas, se ha visto reducido el servicio, pero sinceramente en pocos días lo han puesto, digamos, se ha equilibrado, y estamos al tanto, también trabajando en conjunto con datos del gobierno de la ciudad, de los problemas que tenían las empresas por los trabajadores en cada uno de los servicios. Más allá de que hemos visto que la ciudad se iba desinfectando y había, por supuesto, menos gente, y eso hacía que no se haya desbordado ningún tema de higiene, que es el más preocupante en estos momentos con el tema del COVID. Yo también le propongo a la comisión, cuando guste, de presentar el tablero de control. Ahí, desde el momento cero que comienza nuestra actividad,
con nuestra planificación, con el tema de denuncias, con el tema de las multas que se le aplican a las empresas, con todos los números sobre la mesa, puedan ustedes tener, al menos aunque sea 2 veces al año, y ver un semestre completo de cómo fuimos trabajando y cómo se desarrolla técnicamente el servicio que nosotros realizamos y que está bajo nuestra competencia. Así que cuando ustedes lo consideran individualmente, así como Alejandro ha llevado los expedientes para que lo puedan consultar, nosotros técnicamente, ojalá sea presencial porque haya aparecido la vacuna, es la mejor noticia que nos puede pasar, pero si no es así, a través de un Zoom con nuestro gerente de modernización, podemos explicarle y dar a conocer todos los datos que ustedes necesiten y puedan preguntar bien específicamente desde el control de cada servicio, de cuáles fueron la cantidad de anomalías, cuáles son los sectores de la ciudad, de cada servicio donde hay mayores o no problemas, que son los mapas de calor, y cómo está trabajando cada empresa hasta las multas que se les cobra con todos sus totales. No tenemos ningún tipo de problema de poder ofrecerles a la comisión cuando guste. Muchas gracias, Alejandro. Por favor. Bueno, yo quería, además de agradecerle a los dos titulares, ahora vamos a abrir a las preguntas de los diputados y las diputadas de la comisión, pero quería resaltar la importancia que tienen los organismos de control. A veces quizás no se le ha dado tanto lugar en esta casa y a veces no es tan conocida su labor. Realmente después de escuchar al Defensor del Pueblo nos podemos dar cuenta que tiene una mirada holística sobre todas las políticas y sobre todos los sectores, que tienen un apoyo y un acompañamiento permanente, que realizan informes y observaciones y recomendaciones que son esenciales y que además permiten esa integralidad que a veces desde algún organismo, de algún programa, no se tiene y que es necesaria esa articulación y esa coordinación. Y lo mismo en relación al ente regulador de servicios públicos. No solamente porque la tarea que ellos hacen tiene que ver con la calidad de servicios que hacen para proteger el derecho a un transporte público de calidad de todos los habitantes de la ciudad, sino porque además ellos tienen que controlar a las empresas. Entonces es muy importante que haya un conocimiento de la tarea que hacen y que haya además un apoyo que les permita dar no solamente visibilidad para que todos los ciudadanos y ciudadanas conozcan la tarea y sepan que existe este recurso y estas herramientas, sino además para que tengan la suficiente fuerza a veces para plantear algunas cuestiones que son muy complejas y que es necesario trabajar en conjunto y sumando sinergias. En esta comisión lo hemos hablado con el vicepresidente de la comisión y lo hemos hablado con los distintos miembros, planteamos la posibilidad de, en una primera instancia, realizar reuniones informativas, sobre todo por este contexto tan complejo, pero la idea es que nosotros podamos comenzar a constituir una mesa de trabajo donde ese control integral e integrado que plantea la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, que plantean las normas específicas de cada organismo de control, pueda ser efectivo, realmente ser efectivo y tener más influencia y que sus recomendaciones, sus observaciones puedan ser escuchadas y pueda además generar transformaciones, porque efectivamente se destinan muchos recursos para que esto así sea. Desde ya quiero dejar el espacio abierto, tener la posibilidad de que cada vez que necesiten tener algún espacio, comentar algo, acercar alguna información, es muy importante el acceso a la información. Quiero convocarlos a que sepan que acá en esta comisión los organismos de control tienen su lugar y su tiempo y van a ser considerados absolutamente siempre para escuchar su opinión, que sabemos lo profesional y lo valiosa que es. Y en relación a eso quiero agregar una última cuestión para los trabajadores y las trabajadoras también de los organismos de control. Es realmente muy importante sentir que su trabajo tiene una difusión y produce transformaciones cotidianas. Bueno, le cedo la palabra a los miembros de la comisión. La diputada Lucía Cámpora tiene la palabra.
Buenas a todos, todas, todes, ¿cómo andan? Bueno, primero, muchas gracias a ambos Alejandros por las exposiciones. La verdad es que es muy interesante, me parece que es muy valioso que podamos hacer estos encuentros por esto que acaba de comentar Cecilia, que exige, me parece que una mayor articulación institucional y que en sí mismo eso redunda en una mayor calidad democrática, así que bienvenidos sean. Yo tenía simplemente dos preguntas muy específicas, a ver si podían detallar un poquito o comentar o remitir algún informe quizás que tengan después para enviar. La primera para Alejandro Amor, por la cuestión vinculada con desalojos. Sé que la Defensoría intervino en muchísimas de estas situaciones, de hecho nos hemos encontrado con integrantes de la Defensoría en situaciones de desalojo concretas a las que a mí o a otros compañeros de bloque les tocó ir a intervenir. Bueno, ver un poco qué registro tienen de esta situación en la ciudad, qué análisis hacen. Sabemos que el decreto que prohíbe los desalojos, bueno, en algún momento llegará a su fin y también hay que tener una respuesta institucional preparada para esto. Entonces, bueno, ver un poco cómo se fue dando esta situación en el marco del aislamiento y si hay algún análisis o idea para lo que se viene en este aspecto. Y después, para Alejandro Ameijenda, por ahí preguntar un poco en torno a cuáles son las denuncias que reciben fundamentalmente los servicios más cuestionados y denunciados por usuarios y usuarias. Bueno, algo mencionaste respecto a este tema, pero por ahí profundizar un poco ahí en cuáles son esos servicios, cuántas denuncias están recibiendo, qué evalúan que varió en el marco del aislamiento en torno a esos temas, esas dos cositas. Muchas gracias. Bien. Muchas gracias. Dos cosas, porque la verdad que me tengo que referir a una situación particular previa antes de hablar de los desalojos, que es la siguiente. La verdad que nosotros hace rato que venimos diciendo que desde la Defensoría del Pueblo a nosotros no nos interesan los censos en situación de calle, porque para la Defensoría lo importante es que no haya personas en la calle. Más allá de la obligación legal que tenemos de llevar el control cuando el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires lo hace. Hoy en día estamos trabajando junto al Ministerio de Desarrollo Social, distintos organismos y las organizaciones sociales en una reunión que participamos antes de ayer, para el nuevo censo en la Ciudad de Buenos Aires. Dicho esto, y reitero que a la Defensoría no le preocupan los censos, sino de que no haya personas en situación de calle, tengo que reconocer que hoy vivimos una situación muy particular. Desde el inicio nosotros fuimos trabajando con la idea de encontrar ámbitos para que estas personas que estaban en situación de calle pudieran ir y tener un lugar distinto, naturalmente no solamente con mejores condiciones de salubridad, sino también en cuanto a la posibilidad de las comidas, de la protección que el Estado le debe brindar. Casi 900 personas hoy están alojadas en los polideportivos Chacabuco, 200 en el polideportivo Avellaneda, en el polideportivo Sarmiento, en el Pereira, y sin embargo nos encontramos con que hay más gente en la ciudad que antes, en situación de calle. ¿Por qué es esto? Bueno, justamente por lo que Lucía decía, ha habido muchísimos desalojos en la ciudad, a pesar de que está prohibido desalojar. Y acá quiero hacer una división que es discriminatoria y no corresponde, pero la voy a hacer para tratar de simplificar. Podríamos hablar de una ciudad en la que la formalidad rige de una determinada manera y una parte de la ciudad de Buenos Aires en la que lo que rige es más la informalidad. En los lugares donde rige la informalidad, que naturalmente son los barrios vulnerados de la ciudad de Buenos Aires, en las que el barrio Mujica, Richardelli, la 21-24, la 15 y la 20 tienen el 82% del total de habitantes que viven en los barrios vulnerados de la ciudad de Buenos Aires, es donde se ha producido la mayor cantidad de desalojos, fundamentalmente producto del contagio por COVID o del potencial contagio luego no confirmado. Acá hubo una recomendación al gobierno de la ciudad para que emitiera
cuando una persona era testeada, un certificado, lo mismo que cuando vas a cualquier hospital público y te dan el alta. ¿Por qué? Porque esa persona volvía a su habitación o al lugar donde estaba viviendo en el barrio y cuando llegaba se encontraba que ya las cosas las tenía afuera y se las habían sacado. Indudablemente ahí no hay un contrato, ya lo sabemos todos esto. Y lo que nos abocamos fue a buscar soluciones, buscando acuerdos con quienes son, titulares de una manera irregular, porque son titulares de inmuebles que están construidos sobre terrenos que son del Estado. Pero más allá de eso, el objetivo es que en esos lugares estas personas fueron desalojadas. Este es uno de los sectores de la sociedad que hoy está en situación de calle. Ha cambiado la composición de la calle, que esto es muy importante también que se entienda. Es decir, quienes están alojados en los polideportivos tenían una composición distinta a quienes están hoy. Hoy hay una presencia de muchas más familias y por lo tanto muchos más niños y niñas en situación de calle. Y el otro lugar de donde también han salido personas es de las pensiones, y exactamente en general por las mismas razones. Alguien que tiene una pensión, lo vivimos con María Rachid en el barrio de Constitución, sobre personas trans que fueron desalojadas, más de 30 personas, por el titular de una pensión donde estas personas vivían. Nosotros ahí activamos una acción con el titular del área, Maxi Corach, para lograr un acuerdo con quien había desalojado a estas personas. Doy este ejemplo para que se vea que también de las pensiones han salido, pero cuidado, que también han salido personas que tienen contratos formales y que al no producirse la renovación de los contratos, que debería haberse producido porque así está previsto en la normativa de manera automática, ocupando a lo mejor viviendas chicas de un ambiente o de dos ambientes, también están hoy en situación de calle. ¿Y por qué digo que es muy claro que la composición es distinta? Porque nuevamente, como en el 2001, vemos personas con muebles en las calles. Ustedes van a ver que en los alrededores del cementerio de Chacarita, fundamentalmente sobre la calle Jorge Newbery, enfrente de donde está lo que es parte de la policía de la Ciudad de Buenos Aires o el control de imágenes de la Ciudad de Buenos Aires, van a ver que ahí hay muchas personas que se han establecido. De hecho, una de ellas tiene un Renault 18 color azul, puso una lona atada a las dos puertas, la ató a la pared y debajo de la pared está un placar y tiene muebles de la casa. Lo estoy dando como un pequeño ejemplo, pero para que sepan que esto está, y lo ven ustedes mismos, está sucediendo sobre el conjunto de la Ciudad de Buenos Aires. Hay más personas en este momento en situación de calle, pero que no estaban originalmente antes de la pandemia y el dictado de la cuarentena, sino que son consecuencia de una crisis económica que generó que cuando hubo contagios por COVID y tuvieron que hisoparse, fueran o no positivos, automáticamente eran desalojados. Este fue el primero de los problemas. Y naturalmente el segundo, el económico. En muchos de estos lugares se incrementaron los valores de tanto de las pensiones como de los barrios de la Ciudad de Buenos Aires, los valores de los alquileres. Por eso nosotros hemos propuesto que la herramienta 690 se incremente. Para mí es la herramienta estructural que tiene el Estado de la Ciudad de Buenos Aires para actuar hoy en esta etapa, ampliar los plazos y ampliar el monto. Yo sé que esto es fácil decirlo y que también debemos analizar toda la situación de ingresos de la Ciudad de Buenos Aires. Pero para mí, el esfuerzo del Estado es fundamental hacerlo, fundamentalmente en aquellos sectores donde los derechos están absolutamente vulnerados. Quien está en la calle tiene todos los derechos vulnerados, no le queda un solo derecho por vulnerar. Y el Estado tiene la obligación de contenerlos. Y el 690 es la herramienta que tenemos hoy, ya desde hace muchísimos años, que está vigente, pero hay que actualizarla y hay que ampliarla. Porque para poder hoy encontrar una solución habitacional a estas personas es necesario tener una mayor capacidad económica. No alcanza con el monto ni con los plazos. Dicho sea de paso, quería agregar algo fundamental para mí, porque no lo quiero dejar pasar, porque sí forma parte, así como la pandemia ha sido algo que nos ha condicionado al mundo y a la República Argentina, también me siento muy orgulloso
del presidente de la Nación y del cierre que hizo con los acreedores internacionales que le permiten a la Argentina hoy tener una posibilidad distinta para enfrentar esta etapa en la que se van abriendo paulatinamente determinadas actividades y en la que el desarrollo económico necesitaba de ese acuerdo. La verdad que quiero transmitirlo, pido disculpas si alguien se siente ofendido, entiendo que nadie debería sentirse ofendido, pero para mí es un orgullo esta medida que se ha tomado. Y quiero también destacar particularmente la actividad de los defensores de la Defensoría, de Palmiotti, de Bárbara Bonelli, de Paula Streger, de Silke Art y de Arturo Posali, que están haciendo un trabajo fundamental en los hospitales, en donde, ustedes lo saben muy bien, han crecido los delitos. Han crecido los delitos de una manera que nos ha sorprendido a todos. Situaciones de violencia en las UFU de carácter verbal, cuando hay una persona que a lo mejor tiene que estar muchas horas, y por supuesto yo me enojo también si tengo que estar 6 horas. Situaciones de violencia en las guardias, cuando una persona no recibe la atención, porque el hospital hoy ya lo tenemos probablemente con un alto nivel de camas ocupadas por COVID y a lo mejor no es posible tratarlo porque hasta en la propia guardia hay COVID, y situaciones de robo de equipamiento adentro de los hospitales. De hecho, el día viernes nosotros logramos una donación de una empresa privada en el Hospital Durán y el día que llegué para donar ese equipo con el empresario que lo donó, un equipo chico, pero que era muy importante para que funcionara hemodinamia, el director del hospital nos informó que les había llegado el equipo de desfibrilador y que le fue robado al otro día. La verdad que esta comisión está integrada por todos los defensores, el Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Salud, los trabajadores y trabajadoras, y también destacar la labor de la licenciada Gandulfo, la licenciada Rodríguez y el doctor Mielnicki, porque son los que han logrado conjugar a todas las áreas de la casa. Lo quería decir porque lo había omitido, así que pido disculpas. No sé si respondí a tu pregunta, Lucía. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Alejandro Emegenda. No te escuchamos, Ale. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora sí. Bueno, antes de responderla y un poco ampliar y responder la pregunta de Lucía, quería referirme a algo que comentaste vos, Cecilia, de tener el espacio de la comisión para poder trabajar distintos temas referido también al fortalecimiento, en este caso del ente. Todo el directorio estaría ansioso de poder participar de este proceso porque el ente el 29 de junio cumplió 20 años y creo que en 20 años han pasado muchas cosas, hubo una evolución en la ciudad de Buenos Aires y seguramente la ley 210 necesita de una revisión y de una actualización para fortalecimiento del ente que en definitiva recae siempre con el vecino y la vecina de la ciudad. Creo que también el directorio, o sea, tenemos la suerte que dentro de la comisión está la doctora Paola Michelotto, que presidió el organismo y que seguramente nos puede dar su visión, seguramente mucho mejor de la que tenemos nosotros hoy cuando uno preside, porque quien sabe tomar un poquito, cuando uno toma distancia de otro lugar, tiene una perspectiva aún mucho más clara de la que podemos tener nosotros, conjuntamente con todos ustedes. Entonces, creo que nosotros tenemos que entrar en una etapa en este sentido, de poder escucharlos, de brindarle toda la información, como dije antes, y de poder escuchar la opinión para hacer un trabajo en conjunto, porque una modificación de la ley 210 tiene que pasar por la legislatura, si no me equivoco. Entonces, me parece que me satisface la propuesta. Veo que es una comisión muy fuerte, muy diversa, y creo que en este sentido, y creo que Alejandro me va a dar también la razón desde lo institucional, cómo
a medida que pasa el tiempo, se va fortaleciendo todas las instituciones, con nuevos integrantes, con otras improntas, en el 2020, donde yo que soy clase 62, creo que Ale también, ¿no? 61. Nos tenemos que ayornar a esta época en el cual, para no quedar desactualizados y para estar a la altura de las circunstancias también. Entonces me parece que el diálogo y las distintas visiones hacen al crecimiento de lo que viene. Me parece que lo que viene es un trabajo en conjunto muy fuerte. Alejandro ha dado ejemplos y ha nombrado a decenas de funcionarios en cada tema que va trabajando, de distintos colores políticos, pero con un solo objetivo. Y me parece que hoy el vecino y la vecina de la ciudad en la que nosotros vivimos está esperando mucho de nosotros. Así que te agradezco la invitación y la vamos a tomar seriamente. Con respecto a la pregunta que me hiciste, Lucía, a ver, la pandemia hizo que cambie un poco la mirada o las denuncias en la ciudad. Bien, te daba el ejemplo de lo que era antes la higiene urbana en el micro y macrocentro, donde las empresas tenían que, por pliego, tenían que pasar a limpiar más de una vez en el día. La ciudad a la mañana se entrega en condiciones y después, mediante el uso, no solo sufre un desgaste, sino también lo que es la suciedad y el uso del transporte público. Ante la pandemia también había muchas denuncias en subtes. Hoy ha cambiado todo. Y para no darte ningún dato erróneo, ojalá en el corto plazo podamos presentarle a la comisión el tablero de control. Ahí no solo le vamos a decir la cantidad de denuncias y los porcentajes de cada servicio, porque hay servicios que no tienen, porque no están funcionando, por ejemplo, estacionamiento medido y concesionado, transporte escolar, no está funcionando, no se está controlando porque no funciona. Y ha cambiado, pero podemos hacer un paralelo con el año anterior del mismo mes. Y ahí ustedes se van a dar cuenta cómo fue cambiando. Pero higiene urbana es donde está la mayor cantidad de denuncias. En el comienzo del otoño, el tema de acumulación en el barrido porque no se daba abasto y había menos personal porque las empresas tenían mucho personal en riesgo. La mayoría de compañeros barrenderos, que muchas veces nosotros en los barrios son siempre el mismo y hasta los conocemos, por lo general tiene una edad más avanzada que quien sabe un personal que está recolectando residuos arriba o pasa con un camión, y eso hizo que haya menos personal afectado a ese sistema. Pero con el tema subtes, quiero contar algo. El pliego de subtes actual, si no me equivoco, data antes de la creación del ente. Entonces, como consecuencia, el ente no está dentro del pliego. Y muchas veces tenemos mucha dificultad cuando queremos cobrarle una multa, en este caso a Metrovías. Paola no me va a dejar mentir porque también ha sufrido este proceso. Sin embargo, cuando se salió la nueva licitación, ¿sí?, que todavía no está otorgada, ya el ente figura dentro de los pliegos. Se hizo una reunión de directorio especial en Esbase donde se introduce el control del ente dentro de los pliegos, donde nos va a dar una mejor potestad para el control y no les va a ser fácil recurrir a algún tipo de multa. Con este ejemplo, queremos avanzar conjuntamente con ustedes en fortalecer la ley 210. Hoy controlamos el transporte público de la Ciudad de Buenos Aires, pero si encontramos una anomalía, no nos queda otra solamente que enviar una nota externa. No tenemos a la CNRT. Y así ir viendo servicio por servicio
para ver cómo se puede fortalecer. En definitiva, todo es un beneficio para el vecino. Y en ese trabajo lo podemos hacer en conjunto. Te debo, Lucía, específicamente, porque son datos de 13 servicios de un periodo, cuando presentemos al tablero de control, está dentro del tablero de control todas las denuncias, porcentajes por servicio, en qué comuna, en qué barrio, en qué cuadra, porque lo tenemos todo mapeado. Gracias, Alejandro. ¿Algún otro diputado o diputada quiere hacer alguna pregunta? Bien. Tiene la palabra el diputado Claudio Cingolani. Bueno, buenas tardes a todos. Por supuesto que hay mucha tarea por hacer en esta comisión que preside Cecilia, pero no quiero dejar pasar, saludar a los Alejandros. Se ve que hay que llamarse Alejandro para ejercer la defensa y el control de la ciudad. Un saludo tanto a Alejandro Amor como a Alejandro Meigenda. Y destacar, en el caso de la Defensoría, el continuo trabajo en la construcción del ejercicio de la ciudadanía y el trabajo en conjunto que se hacen con las distintas áreas de gobierno, área que visitamos, que tiene que ver con la gestión de la ciudad, área que trabaja mancomunadamente con la Defensoría, y eso que la Defensoría tiene por rol controlar, pero dentro de ese control está el trabajo en conjunto con las distintas áreas, y más tratándose de la pandemia, donde si no hubiera una sinergia entre controlados, gobierno de la ciudad y cada uno de los ciudadanos, sería todo mucho más difícil, mucho más difícil. Así que destacar el trabajo de todos los integrantes de la Defensoría del Pueblo de la ciudad. Y también saludar el control ejercido sobre los servicios públicos del ente regulador, y sí hacerle también una pregunta en este sentido al presidente del ente regulador, que imagino, y como lo había explicado también, que ha cambiado, digamos, lo que son las denuncias y lo que son las demandas de los servicios públicos controlados. Y en este sentido, si nos puede desarrollar un poco la tamaña tarea que implica el controlar lo que son los residuos patogénicos de todos los efectores de salud de la ciudad, y si tiene alguna apreciación y algún número acerca de ello. Y bueno, por supuesto, felicitar a ambos y invitarlos, por supuesto, también a trabajar a lo largo del año en cada una de las necesidades que tienen cada uno de estos entes y organismos. Yo soy un convencido de que cuanto más se controla la gestión, mejor es la gestión, y de eso se trata, de la sinergia que tiene que existir entre gobierno y gobernados. Gracias. Alejandro. Ahora sí, se me escucha, ¿no? Sí, sí. Bueno, gracias, Claudio. Un saludo grande. Sí, la verdad que era algo que nos preocupó desde siempre, porque es un tema muy delicado, pero aún en pandemia mucho más. El directorio, desde el minuto cero de la pandemia, consideró que necesitaba, y era una impronta, acompañar a los fiscalizadores de residuos patogénicos y peligrosos. Porque si bien todos estamos expuestos al virus, los que pisan un hospital, un CESAC, mucho más. Y la verdad que ahí vimos, de menor a mayor, pero con mucha impronta desde el primer día, cómo se iban preparando los hospitales y los CESAC para lo que se venía. Creo que la ciudad de Buenos Aires
hizo un trabajo de prevención y dedicación a la salud y al respeto del trabajador que están de los trabajadores y trabajadoras que están en los hospitales, pero también de delimitar bien los sectores en cada patología. No se podía mezclar lo que era el tratamiento de una persona, de un vecino sospechado de tener COVID, de aquellos que tenían una u otra patología. Y ahí nos dimos cuenta también de cómo cuidaban, aún más que antes, porque donde están los residuos patogénicos y peligrosos son lugares dentro del hospital, pero aislados, bajo llave, enrejados, que no tenga nadie acceso a esos lugares que realmente cuando uno los visita, y no tengo ningún problema si alguno algún día quiere hacer una visita, no ahora porque la verdad que no, es peligroso, pero es, por decirlo de alguna forma, uno se descompone del olor que emanan los residuos patogénicos y peligrosos. Es más que amoníaco, les puedo asegurar. Y sinceramente, la gran mayoría de los hospitales públicos de la ciudad y de los ESAC tienen esos lugares bien delimitados y bajo una estricta protección. Y además hay un responsable coordinador. Cuando nosotros vamos a un hospital y nos presentamos con el director o la directora, llama al coordinador de residuos patogénicos y peligrosos y nos acompañan al lugar bajo estrictas normas de seguridad. También hemos ido a hospitales donde un día X la directora nos solicitó si podíamos ir otro día por nuestra salud, porque había muchos casos, porque tenían un día muy complicado y temían hasta por nuestra salud. Lo tengo también que reconocer. No por porque no estaban en condiciones de mostrarnos cómo estaban los residuos patogénicos y peligrosos, porque ya habíamos ido. Era como una tercera visita. Tratamos de cubrir en un periodo de tiempo todos los hospitales y los ESAT. Sino también por una cuestión de conciencia y que sabían que, si bien es nuestro trabajo, era un día complicado. Y también, digamos, está bueno comentárselo, y a los 3 o 4 días hemos ido. También, cuando no se retiran esos materiales a tiempo, nos utilizan y nos llaman para que intercedamos para que la empresa correspondiente los vaya a retirar. Pero en líneas generales, desde el comienzo de la pandemia, el tratamiento es absolutamente responsable, muy delicado y bajo todas las normas de seguridad y todos los protocolos habido y por haber. Así que muy buena observación, y está dentro de nuestras prioridades hoy de control en la ciudad. Muchas gracias, Alejandro. ¿Algún diputado o diputada que quiera hacer alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, yo le voy a hacer la palabra al defensor del pueblo que quiere ampliar la exposición. Más que ampliar, la verdad que bienvenida a estas reuniones. Felicitaciones a todos los integrantes de la comisión, pero me gustaría, y creo que Alejandro piensa lo mismo en esto, el otro Alejandro. La verdad que para nosotros es muy útil que exista un control muy crítico de lo que hacemos, es decir, donde se ven deficiencias en nuestro caso de la Defensoría, donde se ven que las actividades que se están realizando alguien considera que no se corresponden o que deben ser realizadas de otra manera. Para nosotros es muy importante, si podemos lograr que la comisión funcione permanentemente bajo este criterio, que nosotros vengamos a dar todos los informes que ustedes naturalmente nos requieran, pero al mismo tiempo también
de corregir las instituciones. Una institución no es algo pétreo, permanente, rígido, estricto, sino que al contrario, lo visualizamos así y fundamentalmente también cometemos errores o a veces entendemos que hay caminos para seguir que a lo mejor no es el mismo que se visualiza desde otro sector institucional de la Ciudad de Buenos Aires. Por eso para nosotros es importante que si esto tiene una continuidad, además de los informes que nos exijan, que bienvenidos sean, también tengamos las críticas o las correcciones o aquello en lo que se considera hacia dónde se debe ir. Porque en definitiva para mí, lo dijo bien Alejandro cuando dijo debemos modificar la ley del ente. En realidad son instituciones en evolución permanente, porque también la sociedad evoluciona. Ahora, para eso necesitamos también que se vea desde afuera y quienes tienen una visión política, que sea crítica esa visión. Nadie se va a ofender porque alguien me diga, mira, la verdad que agarraste un camino que no corresponde, es un disparate, revisalo, volvé para atrás, porque ese es el rol también, bueno, naturalmente que tiene la comisión y que para nosotros es fundamental, porque si no también puede suceder que nos encerremos internamente como organismos y que creamos que lo que estamos haciendo es extraordinario y por ahí estamos yendo por un camino que no es el que se corresponde, no es el adecuado. Así que en esto los felicito. Es nuestra obligación como funcionarios públicos venir a rendir cuentas y al mismo tiempo para nosotros me parece que sería muy importante que se nos vayan marcando errores, críticas, objetivos, decisiones que nos permitan evolucionar, porque en definitiva es la forma de que una institución crezca y no quede en el tiempo como un objeto que fue perdiendo el rol que la sociedad necesita. Era eso, discúlpeme, Presidenta. No, por favor, muchísimas gracias, Alejandro. Bueno, yo les tomo a ambos el compromiso. La verdad que como el acceso a la información es muy importante para la gestión, es muy importante para el control y también es muy importante para la tarea legislativa. Así que el ofrecimiento al ente a través de Alejandro, su titular, de poder acceder a ese tablero de control, de poder mirar cuáles son los resultados que arroja, cuáles son los planteos en relación a las empresas y a la prestación del servicio desde ya, y por supuesto de hacerlo accesible al resto de los miembros de la comisión, y lo mismo al defensor del pueblo, Alejandro, a través de los expedientes, las observaciones o las recomendaciones que han realizado al gobierno de la ciudad y a sus distintas dependencias, a efectos de que nosotros también lo podamos analizar, leer y desde ya aportar todo lo que esté a nuestro alcance. Y sí, el compromiso de que podamos conformar una mesa con los organismos de control. Con Paola Michelotto podemos, a través también de su experiencia, poner en valor esa trayectoria y esa experiencia que trae como miembro de la comisión y poder trabajar en conjunto la Ley 210, pero me parece que es necesario también trabajar otros proyectos y otras iniciativas, y este me parece que es un espacio abierto para eso, lo ponemos a disposición, y bueno, sí los comprometemos con la información y les agradezco desde ya la predisposición. Les quiero contar que los dos titulares de los dos organismos, ni bien los convocamos, les planteamos la posibilidad o el interés de hacer esta reunión, los dos rápidamente accedieron, se acomodaron los horarios y estuvieron acá con toda predisposición todo el tiempo que necesitó la comisión. Así que desde ya el agradecimiento enorme por eso y el compromiso de seguir continuando trabajando juntos. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, damos por finalizada la comisión. Quiero agradecer a los trabajadores de la casa, a los trabajadores de sistemas que permiten que podamos seguir funcionando y que esta institución pueda seguir funcionando, y a Rocío Barreiro, que es la directora de la comisión, que también estuvo presente y trabajando para este encuentro. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los miembros. Gracias.